No hay seguridad, no hay empleo. No podemos seguir permitiendo que se desgaste la institucionalidad de la Asamblea Nacional cuando se generan leyes que están ya en la mesa. Tener un trabajo no dignifica, tener un salario justo sí dignifica. Conozcamos un poco más a los candidatos a la Asamblea Nacional, fundamentalmente a los que están en este momento en el Distrito Metropolitano de Quito y que conlleva, lógicamente, todo el contexto de la provincia de Pichincha. En este caso me refiero a los candidatos Alex Morales, candidato a la Asamblea Nacional por Unidad Popular de las listas número 2 por el Distrito Parroquias Rurales. Igualmente a Juan Carlos Zapata, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista de las listas 17, igual por el distrito de parroquias rurales en la provincia de Pichincha. Con ellos vamos a conversar un poco cuál es la perspectiva, cuál es la visión que tienen respecto a llegar a ser asambleístas y cuál es el plan de trabajo, cómo miran la situación de la Asamblea Nacional y en general de lo que pasa en el país. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda muchísimo suscribiéndose al canal. Los likes y los comentarios igualmente son importantes para seguir hablando y abordando este tipo de temas para el conocimiento de los ciudadanos. El programa también llega gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña, la mejor hueca del Ecuador. Bueno, gracias por estar acá en la programación, Alex y Juan Carlos. Conocer específicamente, bueno, Alex, usted proviene de la dirigencia del ámbito gremialista del sector del transporte comercial específicamente. ¿Cuál es la visión que tiene al respecto para haber adoptado esta decisión de ser candidato a la Asamblea Nacional? Alex, bienvenido. Estimado licenciado, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este prestigioso medio. Bueno, decirle que no solamente es la dirigencia del transporte, ¿no? Nosotros también venimos liderando espacios deportivos y barriales. Presidente del Comité Pro Mejoras de Carapungo, actualmente presido la Liga Deportiva Barrial Carapungo y fui delegado en la Asamblea de Quito para representar a la parroquia de Calderón en el año 2021. O sea, tiene una experiencia vasta, digamos, en el ámbito inclusive comunitario. Sí, vamos trabajando ya 24 años en el sector social, en la dirigencia del transporte, 14 años en la dirigencia barrial y 8 años en la dirigencia deportiva. Muy bien. Juan Carlos Zapata, usted viene de la parroquia de Calacalí. Esta parroquia es inédita, ¿no? Porque por primera vez quizás en la historia democrática del país se logró que el voto nulo se imponga al resto de la votación cuando elegían también a presidentes de la Junta Parroquial. Gracias, Osvaldito, por la gentil invitación a quienes nos miran en este prestigioso canal. En efecto, Juan Carlos Zapata, candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17, me dirijo hacia ustedes después de hacer una trayectoria estudiantil en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Posterior, fui presidente del gobierno parroquial de Calacalí en 2 periodos, 2009-2014, 2014 y 2019. En el año 2023 tuve la oportunidad de liderar este proceso democrático en cuanto al voto nulo, obligándole al CNE y en su momento al contencioso electoral a que se anulen esas elecciones. Tuve la oportunidad de participar en calidad de amicus curiae en la causa número 100. Algo histórico para el país. Algo histórico, ¿no? Así es. Por eso decía, es inédito. Nunca se logró anular una votación y se lo hizo en Calacalí. Bueno, pero ¿cuál es el contexto de lo que ustedes piensan de por qué llegar a la Asamblea Nacional en este aspecto? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cómo actuarían como legisladores, Alex? Bien, Osvaldito, yo pienso que ya es el momento de actuar de una manera objetiva. Prácticamente la dirigencia
estamos cansados de ser utilizados por los mismos políticos de siempre, quienes han utilizado a nuestras bases para poder llegar al poder, y cuando llegan a ese espacio del poder ciudadano, del poder público, se olvidan prácticamente de todo lo que establece la norma, la legislación y la Constitución en beneficio de toda la ciudadanía. En ese sentido, nosotros, los actores principales, quienes día a día pasamos golpeando las puertas de las instituciones públicas, hacemos un espacio generalizado de parte de las bases. Son las bases quienes han propuesto que ya en esta ocasión Alex Morales, y agradecido con la listas 2 Unidad Popular por darme esa oportunidad de poder representar la verdadera voz del pueblo en la Asamblea Nacional. Usted sabe que la Asamblea Nacional ha ido en una decadencia terrible, hay una credibilidad muy baja y tenemos que llegar allá para recuperar la institucionalidad democrática del país y de la Asamblea Nacional. Por eso es que nosotros hemos sido fieles seguidores de los espacios sociales donde hemos liderado para determinar y aceptar la propuesta de la candidatura a la Asamblea Nacional por parte de este humilde servidor, Alex Morales. Ahora, como usted dice, entonces es tomar el toro por los cuernos y uno mismo, en base, digamos, con el pedido y, digamos, las bases, en este caso, que es la ciudadanía, quiere llegar a la Asamblea Nacional. Por supuesto, es recurrente llegar a esos espacios para demostrarle a los mismos de siempre que sí hay cómo practicar una buena política, que sí hay cómo establecer una legislación adecuada, pero sobre todo una fiscalización que necesite recurrentemente evitar todo acto de corrupción y sobre todo que sea transparente para beneficio de todo ese conglomerado de miles de voluntades que ahora están convencidas de que Alex Morales llegará a ese espacio en la Asamblea Nacional. Juan Carlos, la visión que tiene en este caso, en el caso, digamos, de que llegue a ser asambleísta. Por supuesto, ese es el gran objetivo, siempre hacer un llamado a quienes nos ven, a la ciudadanía en general, al país entero, de que si no votamos de manera diferente, no esperemos resultados diferentes. Hay que considerar que los mismos de siempre, por supuesto, muy de acuerdo en ese sentido, nos han manejado en campaña, siempre nos dicen lo tradicional, más salud, más educación, más trabajo. Sin embargo, eso es un discurso de campaña y nos vamos a una realidad del país. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son los que vivimos hoy día a día los ecuatorianos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie. No hay seguridad, no hay empleo. Los jóvenes, sobre todo la juventud de nuestro país, al no tener la posibilidad de acceder a la educación superior, no tener posibilidades de trabajo, ¿qué hacen esos jóvenes? Sencillamente se involucran en los grupos delincuenciales. Es importante siempre mencionar que se está aquí. Yo tuve una excelentísima experiencia en el gobierno parroquial de Calacalí, por eso fui reelecto, en la cual me permitió transformar y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de mi parroquia, y esa experiencia es la que ahora me habilita a alzar la voz, a proponer, si cabe decir ese ejemplo, con la finalidad de que podamos empujar esta situación lamentable que tiene el país. Las instituciones públicas del país lastimosamente han llegado a un caos. En efecto, ya no hay... no podemos hablar de que vivimos mejor. Como vuelvo a repetir, Osvaldo, se ha polarizado pensando que aquí hay dos únicas fuerzas políticas, pero sí existimos ciudadanos en los cuales hemos propuesto elevar nuestra voz para que la ciudadanía también pueda hacer un análisis profundo. Nuestro candidato presidencial, Pedro Granja, decía hoy en la mañana en una entrevista, saben que este sistema que tenemos hoy en día, los ciudadanos somos los primeros culpables por elegir representantes que no conocen la realidad profunda de nosotros. Entonces, ese es el objetivo, Osvaldo, llegar a la Asamblea con la finalidad de proponer leyes. Existen, hay que proponer políticas públicas que realmente beneficien a nuestros ciudadanos. Desde luego, en este hastío que tiene la ciudadanía, lógicamente, por lo que pasa tradicionalmente con los políticos, en ese aspecto se habla de no corrupción, se habla de impulsar algunos proyectos también
también que en cierto modo serían ya de realización del Ejecutivo. Pero en lo que refiere al trabajo del legislador, Alex, ¿qué conlleva? ¿Qué proyectos de ley? ¿Qué es lo que piensan de lo que existe en este momento? ¿Qué pasa con la parte política igualmente? Bueno, nosotros tenemos diseñado un plan de trabajo que vamos a establecerlo desde el primer día que nosotros lleguemos a la Asamblea Nacional. El primer eje fundamental es proponer a la Asamblea la reactivación de la educación. Prácticamente nosotros vemos una zozobra educativa terrible, estudiantes que no tienen acceso a las universidades, profesionales graduados que salen con título y no tienen empleo. Eso genera inseguridad y queda a las, digamos, mafias de las GDOs el dar esa travesía para los niños, para los jóvenes y poder incursionar en este sentido. Nosotros lo que queremos es que más bien estos niños, estos jóvenes, a través de una legislación que vaya adoptando las diferentes necesidades de una entidad gratuita, el 6%, nuestro compañero Jorge Escala ha sido muy claro, el 6% del presupuesto general del Estado debe ser invertido en educación, para así poder dar a conocer a los niños y jóvenes. Con la Constitución, pues, ¿no? Claro, pero tiene que ser una inversión en educación, inversión en la educación. Con eso nosotros mantendremos la seguridad estable. No es posible pues que ahora tengamos en el sur de Quito amenazas a jóvenes, a niños, estudiantes para que puedan vender droga dentro de las instituciones educativas. No es posible que los niños estén infiltrados, consumiendo y expendiendo este tipo de sustancias sujetas a fiscalización. Nosotros también tenemos una firme convicción de que hay que devolverle la institucionalidad a la Policía Nacional para que pueda ejercer y aplicar su intervención especializada, esa doctrina que mantiene por la seguridad de nuestro país, sin temor alguno, y adoptar las medidas necesarias para reformar la ley. ¿Cómo reformando la ley en este? Reformar la ley y devolverles la autonomía a la Policía Nacional, para que la mala práctica judicial que tenemos aquí en el poder no pueda intervenir nuevamente y ser más bien los policías quienes ejecutan la intervención, el accionar para detener al delincuente, y los jueces son los primeros que le sueltan a los 2 o 3 días. Esa mala práctica tenemos que reforzar y acabar. Hay que reformar leyes en este caso, Juan Carlos, por ejemplo, en el tema del COVID. Muchos hablan de que la institucionalidad en el país está realmente destrozada y habría que cambiar la Constitución. ¿Qué piensan ustedes de esto? Sabe que yo soy un poco contradictorio al respecto. Normativas, existe una gran cantidad de normativa en el país. Lo que no ha existido es una verdadera fiscalización desde la Asamblea Nacional y también al no existir esa verdadera fiscalización, vuelvo a reiterar, Osvaldo, cuando estamos en campaña, el típico discurso, pero al momento que ya están en la Asamblea Nacional es todo lo contrario. Vemos en los diferentes noticieros y canales de televisión pugnas de poder. Vamos a pelearnos por la fiscal, por el Consejo de Participación Ciudadana, por los jueces, en fin, pero no hacemos el verdadero trabajo de los ciudadanos comunes y corrientes que estamos a la deriva en la sociedad. Yo quiero más pronto enfocarme, Osvaldo. Mi plan de trabajo tiene 18 páginas que está encadenado con el plan de trabajo de Pedro Granja. Y claro, me quiero un poco profundizar a la ruralidad de nuestro país. Nuestras parroquias por lo general son agrícolas y ahí es cuando tenemos que fomentar esa producción, el tema del trabajo agrícola. Nos dice Pedro Granja que tener un trabajo no dignifica, tener un salario justo sí dignifica. Y eso es lo que vengo por experiencia propia, Osvaldo, antes de entrar a ejercer mi función en el gobierno parroquial de Calacalí. Siempre mi función ha sido, he sido agricultor. Entonces conozco de primera mano lo que es la agricultura, por qué han migrado tantos ciudadanos desde las parroquias hacia las grandes ciudades, porque el trabajo agrícola no ha sido bien valorado y no es bien pagado. Yo veía en la mañana, me di un salto por Supermaxi, y veía un kilo de papas que vale $4.50 y al agricultor le pagamos en su campo, les pagamos $5 el quintal. Claro. Entonces,
Hay problemas de fondo, vuelvo a repetir, Osvaldo, las normativas existen, lo que no hay es políticas públicas y las instituciones del Estado, cada institución por su lado. Entonces, mi propuesta es aquella, profundizar políticas públicas que realmente beneficien a nuestros ciudadanos y sobre todo esa gran mayoría de ecuatorianos que estamos en la clase media-baja. Bueno, entonces, leyes orientadas a la reactivación en el sector rural, en la agricultura. Por supuesto. Por ahí es el tema. Por supuesto, Osvaldo, que tiene que ser fortalecida la agricultura. Así rápido le voy a poner un ejemplo. Producir una hectárea de maíz nos cuesta $700, $800 y cuando esa producción sale a la venta, el intermediario nos baja ese costo y en definitiva el trabajo del agricultor está en el piso. Es decir, no tenemos una regularización por la institución competente que nos ponga un piso y un techo en cuanto al valor del maíz, por ejemplo. Ahora, Alex, en este aspecto, desde luego, ustedes van a legislar y a fiscalizar en la Asamblea Nacional y muchos se señalan, por ejemplo, candidatos a la presidencia de la República, de que deben haber cambios estructurales y profundos en la institucionalidad del país. Por eso decía yo, en su momento, pensarían en reformas o en una constituyente, una reforma total a la Constitución. Bueno, hay que primero ver cómo quedaría conformada pues ahora la nueva asamblea, ¿no es cierto? Existen siempre esa pugna de las bancadas que están en la mayoría y eso no permite que exista una verdadera acción democrática por el resto de asambleístas, dejando a un lado pues el tema de la compra de votos o la generación de puestos en las instituciones públicas. Eso debe terminarse. Si vamos nosotros a una reforma profunda de la Constitución, a una reforma clara, pero que sea en beneficio de todas las circunstancias que está atravesando el país. Por ejemplo, nosotros en el tema de fiscalización, no podemos seguir permitiendo que se desgaste la institucionalidad de la Asamblea Nacional cuando se generan leyes que están ya en la mesa, están ahí por aplicarse, pero resulta que, y le voy a citar un ejemplo muy práctico, la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial fue reformada el 10 de agosto del año 2021 y hasta la fecha la Agencia Nacional, la misma Presidencia de la República no ha emitido el reglamento de aplicación a la misma. Imagínense cuántos años inaudito, y no se puede aplicar una ley que ya está reformada. Esa fiscalización directa hacia la Agencia Nacional de Tránsito, hacia la Secretaría de Control y todas las... Porque de eso se desprende el cubrimiento de los GATS. ¿Qué dice el municipio de Quito? Que como no hay el reglamento, no podemos hacer controles a diferentes instancias que perjudican al sector del transporte. Y así una serie de leyes. En el caso de particular, hablando de la ruralidad, nosotros estamos estableciendo, por ejemplo, la reforma al Código Orgánico Territorial. ¿Por qué? Porque bien manifiestan que existe en la ruralidad una serie de deficiencias que mantiene aislada a la generación productiva. Pero ¿cómo nosotros llegamos hacia allá? Nosotros no podemos dar obra, nosotros no hacemos el tema del agua, del alcantarillado, nosotros no damos bordillos, pero sí podemos fiscalizar para que las entidades públicas, con esta reforma que estamos proponiendo nosotros al COTAD, se generalice de una manera óptima, adecuada, pero sobre todo equitativa, los presupuestos que vayan a particularizar esa generalidad en los municipios, para que ahí sí entonces tengan el verdadero presupuesto y ya no tengan excusas para poder acceder a la vialidad, que sobre todo hace mucha falta en la ruralidad, la vialidad, claro, el agua, eso le corresponde a los municipios, a los GATS parroquiales, ¿no? A las prefecturas, que siempre se escudan en el tema de que no hay presupuesto. Entonces queremos reformar el Código Orgánico Territorial para que los presupuestos sean efectivos y que vayan con equidad a cada una de las 33 joyas que tenemos en el Distrito Metropolitano. Ahora, acuérdense que hubo un proyecto que posibilitaba o que pedía que se pague puntualmente estas contribuciones a los GATS, pues venía de la Asamblea Nacional y esto fue vetado por el presidente de la República. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Porque no hay apoyo, no hay contribución, no hay conocimiento básico de parte de los señores asambleístas con respecto, insisto, al mantener ahí aislado dentro de la asamblea la
cantidad de votos que se requiere para poder apoyar este tipo de Ahora, ejercicios. hay importantes proyectos como los que se están manifestando que se vinculan directamente a lo que significa el aspecto de la ruralidad en el país, en donde pues hay muchas cosas por hacer, hay mucha inequidad en la parte rural, la vialidad, el sistema productivo, la situación de educación, de salud, que es muy deficiente. Pero en ese contexto mismo van a tener que estar legislando en una asamblea que no va a tener mayorías, en una asamblea que va a tener también quizás una dicotomía entre una primera y una segunda minoría. ¿Cómo lograr que estos proyectos puedan ser aceptados o por lo menos votados en la Asamblea Nacional, Juan Carlos? Sabe que lo que usted menciona en la práctica es así. Lastimosamente se ha polarizado la Asamblea Nacional. Cuando se hace un análisis estadístico de la Asamblea Nacional en cuanto a su productividad, tiene una calificación de un dígito, es decir, está su accionar como Asamblea Nacional es muy deficiente y nos llega a los niveles que la ciudadanía esperaría. Es por eso que yo siempre hago un llamado, Osvaldo, ahora 4 asambleístas que ya están en funciones, entendiéndose que han sacado licencia, pretenden regresar a la asamblea con un típico discurso, pero claro, repito, la ciudadanía es la que al final del día va a elegir, y esta gente que sin conocer la realidad de las parroquias rurales, llega. ¿A qué gente se refiere, Juan Carlos? Mire, sabe que hay, entiendo, de una bancada política hay 2 personas que están para la reelección, de otra lo mismo, o sea, ni siquiera quisiera nombrarles, pero están allí. Ya nos dijeron anteriormente nos dijeron, vamos a fiscalizar, vamos a legislar por los que más necesitan. Ahora vuelven con el mismo discurso, entonces hay un llamado a la ciudadanía para que hagamos una votación diferente, una votación reflexionada. Por conocimiento propio, Osvaldo, en cuanto al COTAD, prácticamente hay que hacer reformas profundas. Porque, por ejemplo, los gobiernos parroquiales tienen contadísimas competencias y la generalidad de estas competencias es gestionar y coordinar con los otros niveles de gobierno. Hay que entender que los gobiernos parroquiales son el primer nivel de gobierno local, en donde la ciudadanía llega a buscar soluciones, a buscar propuestas a la deficiencia que existe en nuestras parroquias, y es por eso que, ya conocedor de esta realidad, yo propongo, en los gobiernos parroquiales se le debe generar 3 puntos fundamentales. Los gobiernos parroquiales no tienen gobernabilidad desde que se elige. ¿Por qué no hay gobernabilidad? Porque los gobiernos parroquiales ya es hora, y eso es lo que voy a proponer en la asamblea, que debe haber 2 papeletas, una para elegir presidente o presidenta de la junta parroquial y otra para elegir vocales, porque si no, es todos contra todos, y después esos gobiernos parroquiales se transforman en un botín de bronca, de pelea, y lo que menos tenemos es resultados en beneficio de la parroquia. Por eso es que una propuesta es la reforma al Código de la Democracia, su artículo 157, hay que reformarle para que exista estas 2 papeletas. Otro punto adicional es el tema de competencias. Pero no es suficiente que el que mayor votación saca es el presidente de la Junta. No es suficiente, Osvaldo, no es suficiente, porque le voy a poner un ejemplo práctico. Vamos al tema de los municipios. Alcalde de Quito. Los que quedaron segundo y tercero, si se convierten en concejales, ¿qué pasaría? Los que quedaron segundo y tercero. Claro, vamos a la papeleta de alcaldes. Pero eso significa una reforma, pues. Pero por supuesto, es una reforma que tiene que darse a la estructura mismo del Estado y la forma de designación de autoridades. Pero por supuesto, Osvaldo, tenemos que hacer esa lucha para tener gobernabilidad en las parroquias, y no de lo contrario. Repito, en las juntas parroquiales es todos contra todos, es decir, los que quisieron ser presidentes de esa junta parroquial se convierten en vocales. Posterior a aquello no va a haber gobernabilidad. El ejemplo del alcalde. El alcalde que ganó se convierte en alcalde y los demás se fueron a la casa. Así debería ser el mismo modelo en las juntas parroquiales. Si no, de lo contrario, no garantizamos gobernabilidad. El tema de las competencias, por supuesto, los municipios tienen la mayor cantidad de competencias, y las juntas parroquiales, cuando es el primer nivel local que debe solucionar la problemática de nuestras parroquias. Muchos dicen que deberían eliminarse las juntas parroquiales, ¿no? Hay demasiada segmentación
en ese aspecto. Es un criterio absurdo. Que presupuestario, inclusive, que no se implementa mayor cosa en ese sentido. Debemos fortalecer a las juntas parroquiales. Repito, las juntas parroquiales son el primer nivel de gobierno, el más cercano a la ciudadanía, y por ende debemos tener más competencias para poder satisfacer de manera inmediata. Solo le pongo el ejemplo de educación. ¿De quién es la competencia? Gobierno central. Atiende a nuestras instituciones educativas en parroquias. Ahí está. Un déficit. Pero esa es la competencia de los gobiernos centrales. ¿Qué va a hacer la Junta Parroquial en educación? No cuenta con presupuesto. Hay veces que solamente el presupuesto es para el tema administrativo. Es que por eso hay que hacer una reforma integral. Gobernabilidad, competencias y recursos. Ahí se tiene que también reformar el Código de Planificación y Finanzas Públicas para dotar de mayores recursos a los gobiernos. Claro, o sea, solo le pongo un ejemplo rapidito. ¿Por qué piensan algunas parroquias en cantonizarse? Parroquias de Quito. Porque solo vamos al tema de los impuestos prediales. ¿Cuánto recauda el municipio de Quito y cuánto devuelven obras a estas parroquias? Entonces, con justa razón hay parroquias que promueven el tema de la cantonización. Repito, con mayores competencias, con gobernabilidad y con recursos, vamos a tener gobiernos parroquiales eficientes. Es un tema bastante controversial. ¿Qué piensa usted de ello, Alex? ¿Habría que hacer estas reformas? ¿Tienen vigencia las juntas parroquiales? Para otros dicen que había que eliminar, otros dicen eliminemos las prefecturas. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, en el marco de la ley pues hay que respetar la institucionalidad. Eso está dado, hay una clara representación que cada cual tiene su rol y eso hay que respetarlo. Pero sí necesitamos una verdadera fiscalización porque en efecto no puede ser que una junta parroquial, la que actúe o el que actúe como presidente, pueda hacer o deshacer dejando aislados a los otros vocales. Hay que ejercer una verdadera planificación para que en conjunto se solucione la verdadera problemática que tiene las parroquias. Entonces, para ello es evidente que se necesita presupuestos. Por eso nosotros insistimos en que se debe hacer una reforma considerable al COTAC para que se aumente los presupuestos y no vaya en función de los últimos censos amaniatados por el gobierno de turno, sino que se vea la realidad tanto en población como en extensión territorial y ese recurso sea el efectivo que necesita cualquier tipo de parroquia, desde Chávez Pamba siendo la más pequeña hasta Calderón siendo la más grande. 33 parroquias que estamos hablando, más de 1 millón de habitantes que necesitan esta reforma recurrente para su desarrollo y progreso. Por ahí vamos con coincidencias entonces con los candidatos respecto a las juntas parroquiales. Claro, porque es evidente, nosotros tenemos que dar una mayor inyección de credibilidad y aporte sobre todo para que se pueda ejecutar el plan de gobierno de no es aumentar un aparato burocrático en ese sentido. No, porque más presupuesto, más empleados, más cosas en las juntas parroquiales. ¿Y qué hacen las prefecturas y qué hacen las alcaldías también? Lo que necesitamos es un verdadero sistema de fiscalización para que veamos efectivamente a dónde va destinado ese presupuesto, a dónde va destinado sin mirar las tiendas políticas, porque también hay que quitar esa mala práctica de que cuando yo llego al poder, si es mi compadre el que está dentro de mi línea política, le doy el parquecito, le doy el jueguito, o si no, no le doy nada. Esa mala práctica debe acabarse con todo este tipo de fiscalizaciones que nosotros proponemos desde las listas 2. En este caso, ¿cuál sería el mensaje, Juan Carlos, para los votantes, para la gente de la ruralidad específicamente? Sí, quiero hacer un llamado a quienes una vez más nos están viendo en este prestigioso canal, hacerles un llamado a la reflexión, a que diferenciemos las propuestas de nuestros candidatos presidenciales. En este caso, Pedro Granja presenta un catálogo de política pública de manera integral, con la finalidad, pero ya que no se queden en palabras, sino que se transforme en realidades, que se transforme en hechos. Ya no podemos seguir con nuestras instituciones del Estado de manera decadente, una administración pública deficiente, terrible. La burocratización de estas instituciones es lamentable, pero quiero concluir diciendo de que cuáles son los resultados que vivimos del día a día. En cada esquina de la ciudad, de las parroquias, se ve
alguien que mal les llaman decir emprendedores cuando están sobreviviendo a una situación lamentable en el país, que no hay trabajo. Entonces, decirle a la ciudadanía, votemos de manera diferente si queremos resultados diferentes. Nuestra propuesta como Partido Socialista Ecuatoriano está con resultados, con análisis profundo de acuerdo a la problemática de nuestro país. En este caso, haciendo un llamado a la ciudadanía, Juan Carlos Zapata, que no se vayan a confundir con otro candidato que tiene mi mismo nombre, que es penoso, ¿no? Que no debía haber sido ni siquiera candidato porque fue censurado por la Asamblea Nacional, pero ahí está. Además de que existe la ley que no hacen un control estricto el Consejo Nacional para calificar los diferentes requisitos de cada postulante, claro, también es un tema de moral, ¿no? Porque si yo estoy deshabilitado, pues no debería ponerme ahí. Nos ven la cara los ecuatorianos. El momento de la posesión es cuando tiene que ver todos los requisitos, si cumplen o no cumplen, ¿no? Pero Osvaldo, desde un inicio, o sea, hay que tener calidad moral también para presentarse. Asambleísta nacional, el general... Carrillo, Juan Carlos Carrillo, me parece, que no pudo posesionarse. A lo mejor pasa eso con... Usted se refiere al coronel Juan Zapata. Sí, no, pero seguro no va a llegar a ningún lado. Bueno, hay que ver qué pasa con la decisión popular. Su mensaje, Alex. Estimado licenciado, usted sabe muy bien, nosotros venimos practicando siempre la ética, la moral, sobre todas las cosas, esos valores y principios que se ha perdido dentro de la democracia y la institucionalidad de la Asamblea Nacional y del país entero en las instituciones públicas, es el llamado fiel y recurrente de las listas 2 para que junto a Jorge Escala, que caminamos porque es la hora del pueblo, es la hora de encender la esperanza, buscamos estas alternativas de soluciones concretas en base a varias asambleas barriales con la gente del campo, de la ciudad, esas mujeres valientes, esos jóvenes aguerridos, esos niños que están siempre con la esperanza y son el futuro de la patria. Por eso y mucho más, este 9 de febrero invitamos a toda la ciudadanía que vote por usted, que vote por su familia, vote con convicción, porque es la hora del pueblo. Alex Morales a la Asamblea Nacional por la ruralidad. Tenemos encaminado y establecido un verdadero sistema de legislación, de justicia y de fiscalización, que es lo que se merece nuestra ruralidad. Muy bien, gracias a los candidatos. Alex Morales, candidato por la Unidad Popular, Distrito Parroquias Rurales, lista número 2, y Juan Carlos Zapata, candidato igualmente a la ruralidad por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, Distrito Parroquias, como estamos indicando. Lo cierto es que hay que pensar seriamente en el sector de la ruralidad. Muchos asambleístas llegan por esta denominación, por esta circunscripción, pero lamentablemente dentro de la asamblea se dejan enmarcar en la vorágine que es el aspecto político y muy poco hacen por estos sectores. Así que a pensar bien en los votos también en estos sectores. Gracias por la sintonía, estamos llegando a la parte final de Frente al Personaje. No olviden que este programa se emite a través de las plataformas de Global Opinion en el canal, nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, igualmente los likes y los comentarios son importantes. El objetivo fundamental de estos programas es que conozcan a sus candidatos, miren bien quiénes están de candidatos por las diferentes circunscripciones y vayan con conocimiento de causa a ejercer su derecho al voto el próximo día domingo 9 de febrero. El programa llegó gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. No olviden que estamos en la plataforma de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted mire el programa, comparta el programa, los contenidos son importantes y fundamentales. Y siga también nuestras redes sociales, que va a encontrar usted la coyuntura informativa del ámbito nacional e internacional, coyuntura permanente, actualizada. Sigan las redes sociales de Global Opinion. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Por ahora, gracias por la sintonía. Felicidades, soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto.
por una democracia multicolor. Por un Ecuador mejor. El voto de todos es importante. Por eso, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada sufragarán el jueves 6 de febrero y los beneficiarios del voto en casa el viernes 7 de febrero. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.